Esta noche os traigo una historia de venganza, honor y sangre. Nos adentramos en el desolado Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, un lugar cargado de belleza y misterio, donde se erige el sombrío Cortijo del Fraile. Entre sus muros yermo, en la madrugada del 22 al 23 de julio de 1928, ocurrió una tragedia que marcaría para siempre la historia negra de España. Un crimen tan impactante que aún, casi un siglo después, se sigue recordando. Este oscuro suceso inspiró a Federico García Lorca para escribir Bodas de Sangre, y fue el origen de la siniestra fama que rodea al Cortijo del Fraile. Pero lo que os voy a contar no es ficción, es la aterradora verdad tras el conocido como el crimen de Níjar. Allí, en el Cortijo, vivía Francisca Cañadas Morales, conocida por todos como Paquita la Coja. Era la hija menor del encargado del Cortijo, y su vida, desde pequeña, estuvo marcada por el desprecio y las burlas. Una pierna defectuosa le hacía cojear, y su aspecto físico tampoco ayudaba a ganarse el afecto de los demás. Pero su destino parecía sellado. Sus padres concertaron su boda con Casimiro Pérez Pinos, un jornalero humilde y, además, cuñado de su hermana. Sin embargo, el corazón de Paquita no pertenecía a Casimiro. Su amor verdadero era otro, su primo Francisco Montes, conocido como Curro. Un amor clandestino, pero intenso y correspondido. La tradición dictaba que las bodas en aquellos campos se celebrasen al filo de la madrugada. La unión entre Paquita y Casimiro debía tener lugar a las 3 de la mañana en la iglesia de Fernán Pérez. Pero esa noche, el destino tenía otros planes. Lo que debía ser un enlace, terminó convertido en un sangriento drama de huida, venganza y muerte. Paquita no podía soportar la idea de casarse con un hombre al que no amaba. Así que, en la oscuridad de la noche, tomó una decisión desesperada: huir. Montó a caballo junto a Curro, su verdadero amor, y ambos emprendieron su fuga, con el viento y la luna como únicos testigos. Pero no llegaron lejos. En su desesperada huida, Paquita y Curro fueron descubiertos por José Pérez, hermano del novio, y Carmen Cañadas, la hermana mayor de Paquita. Al instante comprendieron lo que estaba ocurriendo. Una traición. Una deshonra para las familias. Algo imperdonable en la España rural de aquella época, donde el honor solo se limpiaba con sangre. No estaban dispuestos a permitirlo. Montaron en cólera y salieron tras los amantes. La persecución no duró mucho. Bajo la luz tenue de la luna, José y Carmen les dieron alcance. La furia desbordó los límites de la razón. José Pérez sacó un arma y, sin dudarlo, disparó varias veces a Curro Montes, terminando con su vida al instante. Carmen, cegada por la rabia y el sentido de traición, se lanzó sobre su propia hermana. Entre gritos y forcejeos, la estranguló con sus manos hasta darla por muerta. Después, ambos abandonaron los cuerpos en aquel paraje solitario, dejando tras de sí el silencio de la tragedia. Cuando el amanecer bañó con su luz los campos de Níjar, el horror fue descubierto. Paquita, milagrosamente, seguía con vida, agonizando junto al cadáver ensangrentado de su amado Curro. Era la misma hora en la que, según los planes, debía estar casándose con Casimiro. Hoy, una cruz blanca pintada sobre un balate marca el lugar exacto donde José disparó a Francisco, en la barriada de los Martínez, frente al Cortijo de la Capellanía. Es un recordatorio sombrío de una noche teñida de sangre y venganza. Las investigaciones comenzaron rápidamente, pero no fue fácil desentrañar la verdad. Al principio, los principales sospechosos fueron el padre de Paquita y el propio Casimiro, quienes incluso llegaron a ser interrogados. Paquita también fue detenida e interrogada en un intento de comprender lo ocurrido. Sin embargo, las mentiras de José y Carmen no tardaron en desmoronarse. Tras varios relatos contradictorios y tensos careos, la verdad salió a la luz. Carmen había intentado asfixiar a su hermana menor,
mientras que José fue quien disparó a quemarropa contra Francisco Montes. La justicia llegó, aunque de forma débil. Carmen fue condenada a 15 meses de prisión y José Pérez a 8 años de cárcel. Sin embargo, José recuperó su libertad en 1931 gracias a un indulto. Fue un castigo leve para el alto precio que pagaron Curro y Paquita aquella noche maldita. El destino de los supervivientes fue un eco amargo del horror vivido. Casimiro se casó nuevamente y nunca volvió a hablar de lo sucedido. Paquita, por su parte, se encerró en una vida de soledad y humildad, refugiándose en el cariño de sus sobrinas. Nunca regresó al Cortijo del Fraile, el escenario de su tragedia. Se decía que sus palabras sobre aquel lugar eran siempre las mismas: en mi tierra amada, de sangre derramada. Francisca Cañadas murió a los 87 años, y en su funeral, el cura aseguró que había vivido como una santa, como una mártir. Quizás tenía razón. Por su parte, Casimiro falleció a los 92 años. Solo se cruzaron una vez más en vida, durante el juicio. Nunca volvieron a dirigirse la palabra. Este crimen dejó una huella imborrable en la crónica negra española del siglo XX. El Cortijo del Fraile, con su estampa desolada y decadente, se convirtió en el símbolo de un drama rural propio de la España profunda, un lugar donde aún parece resonar el eco de los lamentos de amor, honor y muerte. La prensa de la época cubrió el crimen con un halo de misterio, pero lo que inicialmente se presentó como un crimen por honor escondía una verdad más fría. Todo giraba en torno al dinero. Francisca Cañadas era la heredera del Cortijo del Fraile, propiedad de su familia. El matrimonio con Casimiro Pérez no solo era un arreglo entre familias vecinas, sino también una estrategia para que las tierras quedaran en manos de los Cañadas y los Pérez. 2 hermanas para 2 hermanos, una alianza perfecta para preservar el legado. Sin embargo, el amor irrumpió de forma inesperada en los planes cuidadosamente trazados, y el precio de aquella desobediencia fue la tragedia. 3 años después del crimen, en 1931, la escritora Carmen de Burgos, la primera mujer redactora en un periódico y corresponsal de guerra en España, conocida bajo el seudónimo de Colombine, publicó una obra inspirada en este suceso, Puñal de claveles. En su relato, Carmen de Burgos ofreció una perspectiva completamente diferente. Lejos de narrar la tragedia, imaginó un final abierto y romántico en el que la novia escapaba junto al hombre que realmente amaba. Para Carmen, activista pionera en defensa de los derechos de las mujeres, esta historia representaba un acto de rebeldía contra las rígidas normas sociales de la época. En lugar de ser una víctima, su protagonista elegía su propio destino, transformando el suceso en una lectura feminista que desafiaba los valores tradicionales. Sin embargo, no fue hasta 1933 cuando esta historia se inmortalizó en la literatura universal. Fue entonces cuando Federico García Lorca, uno de los mayores exponentes del teatro español, publicó Bodas de sangre. Inspirado en el crimen, Lorca trasladó el drama a una obra cargada de simbolismo, pasiones desbordadas y un fatalismo profundamente arraigado en la cultura rural española. En Bodas de sangre, los protagonistas adquirieron nombres nuevos. Francisca pasó a ser simplemente la novia, Casimiro se convirtió en el novio y Francisco Montes en Leonardo. Lorca también adaptó el clímax del crimen. Los disparos de José a Curro fueron sustituidos por una lucha a cuchilló entre los 2 hombres, una representación poética y desgarradora del conflicto entre el deseo y el deber. La obra, considerada una de las cumbres del teatro del siglo XX, convirtió esta tragedia real en un drama universal sobre el amor, la traición y las normas sociales que aplastan la libertad individual. El Cortijo del Fraile, escenario de aquel fatídico episodio, es hoy un símbolo de este drama histórico y literario. Construido en el siglo XVIII por los frailes dominicos, de ahí su nombre, el Cortijo fue declarado bien de interés cultural como sitio histórico en 2010. Sin embargo, su estado actual es desolador. En 2011,
Apenas un año después de su reconocimiento cultural, parte de sus muros se derrumbaron, dejando al edificio en un estado de ruina casi total. Un cartel prohíbe la entrada debido al riesgo de que la estructura se venga abajo, pero el deterioro continúa avanzando. El Cortijo, que en su día fue un lugar de vida y trabajo, hoy permanece como un recordatorio fantasmal de una tragedia que marcó la historia de Níjar y la literatura española. La sangre derramada sobre su suelo sigue resonando las palabras de Lorca y Colombine, quienes transformaron aquel crimen en un relato inmortal sobre la pasión, la libertad y las consecuencias de desafiar las normas sociales. El Cortijo del Fraile no solo ha sido testigo de trágicos acontecimientos históricos, sino que también ha llegado a millones de hogares a través de la pantalla grande. Este lugar se convirtió en un escenario icónico para el cine, albergando rodajes de westerns tan famosos como la trilogía del dólar, dirigida por Sergio Leone. Aquí se filmaron títulos inolvidables como Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y el bueno, El feo y el malo, protagonizadas por Clint Eastwood. El actor, con su icónica mirada de tipo duro del oeste americano, debía ese gesto característico al intenso sol de Almería, que, debido a sus ojos azules, lo obligaba a entornar los ojos durante el rodaje. El Cortijo del Fraile es, sin duda, una de las mejores representaciones de los cortijos señoriales de esta zona, y además, uno de los monumentos españoles que más lejos ha llegado gracias al cine y la televisión. Montones de actores y producciones pasaron por este lugar, llevándolo a ser reconocido en todo el mundo como un escenario de película. Y hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, no olvidéis regalarme un like y suscribiros al canal para ayudarme a seguir trayendo más casos fascinantes.